Hola, amados hermanos, bendiciones. Damos gracias al Señor porque Él siempre está con nosotros, por su amor inagotable y por toda la enseñanza que Él está trayendo a cada uno de nosotros. Estamos en la serie Despertando a la Gracia y hoy nos corresponde la cuarta enseñanza, la cual lleva por título Indigno, sin embargo, amado incondicionalmente. Usted, al igual que yo, ha estado meditando, ha podido darse cuenta de muchas cosas, como el Señor está quitando esas vendas y está acomodándonos realmente de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros, cómo nos está incentivando para que entendamos su grande amor, cómo Él nos guarda, cómo Él nos cuida, cómo Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y cómo Él quiere traer libertad, quiere traer plenitud, quiere que nos sintamos bien a su lado, recordando que Él es el que ha hecho todo por amor en favor nuestro y que nosotros nos debemos a Él en agradecimiento. Esa gracia, qué linda palabra, ¿verdad? Todo lo que conlleva, todo lo que dice, todo lo que expresa. Le invito para que se una conmigo en oración. Vamos a poner este tiempo de enseñanza en las manos del Señor. Padre Celestial, como un solo cuerpo, venimos delante de tu presencia, poniendo este tiempo de enseñanza. Reconocemos ese amor tan grande tuyo hacia nosotros. Y gracias por hoy hablarnos sobre ese amor, porque es incondicional. Gracias porque tú no nos ves por medio de nuestros errores, sino que tú nos ves por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo lo que nos has entregado. Gracias por la libertad, gracias por el amor, gracias por la palabra, porque tú nos exhortas y nos instruyes, porque tú quieres lo mejor para cada uno de tus hijos. Hoy bendigo a cada uno de mis hermanos que están unidos para escuchar la enseñanza. Espíritu Santo, dirígenos, Espíritu Santo, háblanos, Espíritu Santo, toma tú el control de todo lo que se vaya a hablar y que realmente sea palabra que nos anime, palabra que nos edifique, palabra que nos haga acercarnos más a ti y reconocer que todo lo debemos a ti. Todo es por ti y para ti. Y tú nos amas, extiendes tus brazos amorosos y nos dices, no temas, que yo te ayudo. Gracias, Señor, por cada oyente. Gracias por sus familias, por sus ministerios y por lo que tú estás trabajando en la vida de cada uno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hacemos lectura de el pasaje bíblico que es base para esta enseñanza, el cual se encuentra en Efesios 2, versos 8 y 9 y nos dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Le decimos amén a esta palabra, ¿verdad? Es una palabra que nos sigue recordando que todos los méritos son de Cristo, pero hace una salvedad, que Dios salvó a los que creyeron. Usted y yo hemos creído. Qué bueno entonces, porque es el Señor el que ha hecho todo por nosotros y agradecidos recibimos esa obra poderosa. Y junto con ella abrazamos esa encomienda, ese propósito, esa vida que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Pues Él tiene planes de bien, así lo dice la palabra en Jeremías 29:11. Cuando nosotros podemos descansar en la gracia, cuando podemos pensar y meditar en todo lo que el Señor nos ha entregado, realmente nuestro espíritu se fortalece, porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos ministra todas esas palabras de amor, esas promesas, esa bondad de Dios Padre para cada uno de nosotros. Y entonces, lo que hemos hablado, sentimos la expresión que da el apóstol, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Gloria y honra sea al Señor por eso. ¿Y cómo lo hemos venido haciendo? Hemos resaltado hoy o elegido
la cuarta estrofa del himno Sublime Gracia, el cual nos dice: en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Qué bueno es que en medio de la alabanza nosotros podamos tener memoria y recordemos las cosas que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Así como lo dice esta estrofa: en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Estamos reconociendo entonces que el brazo poderoso del Señor está a nuestro favor y Él saca bandera de victoria por cada uno de nosotros. Pero qué bueno es recordar y cuando adoramos, cuando alabamos, saber que sí, que Él ha hecho algo importante, algo trascendental por cada uno de nosotros, y eso nos ha hecho tener un propósito de vida. Eso ha hecho que nosotros caminemos por medio del camino de Dios y seamos guiados por el Espíritu Santo para vivir la plenitud que Él tiene para cada uno de nosotros. Le animo entonces para que cuando saquemos los tiempos de alabanza y de adoración y en la vida cotidiana, en el diario vivir, podamos estar agradecidos por la gracia del Señor, sabiendo que a pesar de que hayan peligros, que hayan aflicciones, que hayan situaciones incómodas, la gracia del Señor está con nosotros y nos va a librar, nos va a sacar adelante y vamos a estar entonces seguros, siempre habitando bajo la sombra del Altísimo. Excelente inicio, pienso yo. Palabras que reconfortan, palabras que animan, palabras que nos nutren en la palabra del Señor en nosotros. Y bueno, recordando el título de la enseñanza que tenemos para hoy: indigno, sin embargo, amado incondicionalmente. Vamos a recordar entonces que dentro del concepto bíblico de la gracia es algo que es un regalo inmerecido, mas sin embargo a Dios le ha placido entregárnoslo. Y nos damos cuenta entonces que es muy profundo la implicación que tiene este concepto bíblico en la vida de cada uno de nosotros, pues sus lazos, los lazos de la gracia, nos envuelven y también transforman nuestras vidas. Y hay muchos testimonios de personas que pueden hablar de esa transformación, de ver esa sublime gracia del Señor, tal y como se ha expresado también en donde vamos revisando las estrofas del himno. Hay una que dice: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo fui ciego, mas veo ya, perdido, y Él me halló. Les invito para que busquemos en 1 Corintios 15, porque ahí nos vamos a dar cuenta que aquel humilde perseguidor de la iglesia, que estaba entregado en un inicio al orgullo farisaico, ahora viene a entregarse al Señor para trabajar para su honra y para su gloria. ¿Y por qué? Porque la gracia de Dios lo transforma al haberlo alcanzado. Leo para ustedes entonces en 1 Corintios 15 del verso 9 al 11. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes, bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Con esta porción bíblica que hemos leído, nos damos cuenta cómo Pablo afirma la verdad de la gracia. Él está diciendo que todo es recibido por gracia, por la gracia de Dios. Y al meditar en estas palabras del apóstol, hemos de considerar entonces cómo él, con su credo, nos impacta a nosotros al darnos cuenta que todas las habilidades, todas las destrezas, los dones, los talentos, vienen porque a Dios le place entregárnoslo.
Y por eso hablábamos que en lugar de ser una persona orgullosa, más bien él lo podemos percibir al apóstol Pablo como un siervo humilde de Jesucristo. ¿Por qué? Porque reconoce el trabajo de la gracia. Y quisiera que revisemos tres situaciones o tres afirmaciones en las cuales nos damos cuenta que Pablo está afirmando que todas sus habilidades, toda esa multiforme manifestación del Espíritu Santo en él es por gracia. La primera afirmación entonces que vamos a identificar nos dice: Dios hace lo que hace por su gracia. Con esto, el apóstol Pablo está diciendo que es Dios quien le está permitiendo vivir, quien le está eligiendo y quien le está enviando como mensajero y como líder. O sea, él está sabiendo que colocado bajo la cobertura del Señor, es que él está logrando llevar este trabajo o esta labor de mensajería y al mismo tiempo de liderazgo. Pero todo es por gracia. Quizás podamos pensar que Pablo merecía la más severa de las condenas. ¿Por qué? Porque sabemos que él era perseguidor de la iglesia. Mas, sin embargo, como lo hemos visto, no fue la venganza de Dios ni la justicia de Dios que actúa, sino que es su gracia. Él extiende su gracia en favor de Pablo. Y en lugar de el apóstol experimentar enormes sufrimientos, en lugar de experimentar dolor y angustia a causa de lo que había hecho a otros, Dios muestra su gracia y lo coloca a llevar a cabo todo lo que pone en sus manos. Así que dentro de la reafirmación que hacemos de la verdad de la gracia, tomando como referencia esta expresión que da Pablo en 1 Corintios 15, vamos a afirmar que Dios hace lo que hace por su gracia. O sea, es una decisión totalmente de Él, entregar lo que Él quiere a quien Él quiera. Y para respaldar esta afirmación, les invito a que leamos en Romanos 9, del verso 18 al 21, que nos dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa por quien ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bueno, entonces, con base en esto que hemos leído, nos damos cuenta que está la soberanía de Dios. Definitivamente aquí está expresada. Dios, en su omnipotencia y sabiduría, decide a quién concederle las cosas que Él quiere y a quién no. Y todo esto depende de la voluntad de Dios, no del esfuerzo humano. Así que volvemos a retomar la primera afirmación: Dios hace lo que hace por su gracia. Como segunda afirmación, vamos a expresar: soy lo que soy por la gracia de Dios. Aquí vemos que Pablo está admitiendo que si hay algo bueno en él, no merece algún mérito. El único mérito lo merece la gracia de Dios. Y podemos aprovechar para ver cómo contrasta esta postura del apóstol con respecto a lo que vivimos en estos tiempos, en que las personas buscan que se enfaticen los logros personales, que se recalque el exceso de la importancia de los logros que cada quien ha tenido por sí mismos. O sea, buscando la manera de construir una figura, un reino, una idea que dé crédito a la persona y no a Dios. Y nos damos cuenta entonces que
cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros estamos entendiendo la verdad de la gracia, adjudicamos a Dios, que es Él el que ha entregado esas capacidades. Y como lo dice la afirmación, soy lo que soy por la gracia de Dios. Como hijos de Dios, hemos de meditar también qué impacto podría tener si por cada resultado, por cada logro, por cada cosa que nosotros alcancemos, le adjudiquemos a Dios, que es por su don y por su gracia, lo que tenemos, porque es un don inmerecido. Definitivamente es algo que a Dios le ha placido entregarnos. Una tercera afirmación que parece que está implicada o implícita dentro de esta declaración final de Pablo, podríamos expresarla que por la gracia de Dios, Él permite que usted sea lo que debe ser. Y esta gracia no es simplemente algo que debe ser anunciada, sino que debe ser demostrada, compartida, usada como base de la amistad y de toda relación perdurable. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que debemos de demostrar la gracia, no andando como asesinos de esta, sino más bien mostrando un rostro que diga sí. Porque si hablamos de la gracia, mas sin embargo nuestro rostro es un rostro de no, un rostro en el cual estamos frunciendo el ceño y estamos diciendo, lo que tú haces necesitas cambiarlo, no está bien como tú haces las cosas. Estamos aprovechando las oportunidades para enfrentar a las personas, pero también para frenarlas. ¿Por qué? Porque con una actitud de desconfianza, traída de la vieja naturaleza, con expresiones negativas, puede que estemos buscando defectos en las demás personas, ver en qué fallan o en qué debilidad sutil se pueden ubicar. De manera que entonces se les moleste, se les limite, se les señale. Y cada uno de nosotros no debe de olvidar las debilidades que tiene. Porque cuando hablamos al expresar, usted debería, estamos coaccionando a la persona y no estamos dándole los insumos más bien para que cada una piense, medite ante el Espíritu Santo y tome las decisiones correctas de cómo debe emplearse en la vida. Los asesinos de la gracia podrían decir muchas cosas buenas de alguien, mas sin embargo, dentro de su meta esencial lo que tienen es estar señalando los errores de los demás. Y en lugar de motivar, de tener palabras asertivas y aliento, lo que hacen es estar atacando a los demás. Jackie Hudson expresa en la revista Worldwide Challenge lo siguiente: la gracia es tierra fértil. La gracia se enfoca en lo que Dios ha hecho por nosotros y nos quita del centro de atención. Sin embargo, es muy fácil pensar que necesitamos hacer algo para ganarnos el favor de Dios, como si la gracia no fuese suficiente. Podríamos afirmar que por años se ha promovido una imagen de Dios como un Dios enojado, el cual tiene como un examen final en el cual se lo está aplicando a cada ser humano y con el ceño fruncido estuviese expresando: ¿debería darte vergüenza? ¿Crees que estás dando lo mejor de ti? ¿Y por qué pensamos así de Dios? Porque realmente nos han vendido esa idea. Es una imagen que realmente tergiversa lo que tiene que ver con ese amor y esa dulzura que tiene Dios. ¿Por qué nos hemos permitido pensar que Dios pasa enojado, pasa irritado?
Si realmente Él murió en la cruz, mandó a su Hijo a morir en la cruz. Y la palabra nos dice que todo ese enojo, toda esa separación, toda esa inconformidad al ver el pecado, fue paga cuando vio a su Hijo Jesucristo en la cruz. Y es por medio de Jesús que nos damos cuenta, que alcanzamos por medio de la fe esa gracia y ese favor de Dios, en la cual nos ubica que Dios está satisfecho con usted y también conmigo. Quizás al tener tantas personas que quieran decirnos qué debemos hacer y cómo hacerlo, y que siempre están diciéndonos qué metas debemos alcanzar, o estar interpelando nuestras actitudes con esto no es bueno, no es suficiente, se debe de cambiar. Siguen agregando más y más metas para que nosotros alcancemos. Y realmente hemos de identificar que estas personas matan la gracia, aunque no lo sepan. Porque apelan a la culpa, a la técnica de provocar vergüenza, a la manipulación solapada, prácticamente para arrastrar a las personas a la confusión. Y eso Dios no lo hace, Dios nunca hace eso. Él nos asegura que si somos algo, lo somos por su maravillosa, inagotable e inigualable gracia. Y una vez que usted y yo nos apropiamos de ella, experimentamos ese despertar a la gracia. Y es sorprendente cómo deseamos luego compartirla con otros. Por lo tanto, nos alegramos cuando podemos compartirla, hablar de ella y mostrársela a otros. Algunos ejemplos que podríamos dar de estas personas que promueven tanta insatisfacción y tantos requisitos para que una persona realmente pueda sentirse dentro de la gracia. Algunas de las situaciones que podríamos expresar para ilustrarlo son aquellas que ponen límite al color de la ropa, así una persona tiene o no tiene bigote o barba, si se baña con agua fría o con agua caliente. Cosas que evidentemente podríamos decir que nos hacen gracia porque son demasiado absurdas. Pero antes de pensar y reírnos sobre esas acciones, hemos de pensar en qué estamos haciendo nosotros para motivar que las personas vivan en gracia, o en nuestra postura estar dando sugerencias de reglas para que vivan los demás. Realmente con esto que vemos de la expresión del apóstol que recién acabamos de leer, el apóstol no tenía ninguna lista. Él era lo que era por la gracia de Dios. Ciertamente él se consideraba indigno. Y más de uno de nosotros puede que se considere en esa misma condición. Descalificado, indigno. Sin embargo, ante cualquiera de estas expresiones, hemos de reconocer que hemos sido amados incondicionalmente por nuestro Padre Celestial. Y cuando en nosotros hay madurez, cuando nosotros hemos entendido este tema de la gracia, cuando lo estamos viviendo, damos la oportunidad a otros para que puedan crecer, para que dentro de las posibilidades de que fallen, ellos puedan pensar por sí mismos y puedan estar en acuerdo que cometer errores puede ser parte de la vida, mas sin embargo está la gracia de por medio. Nosotros experimentamos la gracia en medio de las situaciones de la vida, de los aprendizajes que se nos van dando mientras vamos tomando decisiones. Si no se le permite a una persona que tome decisiones, ¿cómo aprenderá?
¿Cómo se dará cuenta cada persona de la importancia que tiene la gracia de Dios en ella? Es importante sacar tiempo para meditar y tener una aceptación de que aunque indignos, somos amados incondicionalmente y eso lo debemos aceptar. Recordemos que Dios se deleita en elegir a los menos valiosos para hacer de ellos el objeto de su aceptación incondicional. Ahora consideremos un ejemplo de la gracia. Les invito para que estemos buscando en el libro de Samuel, 2 de Samuel 4. Y mientras usted lo va ubicando, recordemos que en ese tiempo, en las antiguas dinastías, en lo que tiene que ver con los reyes de Israel, que es lo que vamos a hablar, eran épocas violentas y cuando los miembros de la familia del rey se daban cuenta que éste había sido muerto, estaban también a la disposición de ser exterminados por aquella nueva dinastía que asumiría el control. Y vemos dentro de esto la historia que se presenta sobre Saúl y su hijo Jonathan y Mefiboset. Por lo visto, todos los miembros de aquel monarca que había sido destronado tenían sobrados motivos para vivir atemorizados una vez que el nuevo rey subiera al trono. Y pensando en este caso del rey Saúl y su hijo Jonathan, nos damos cuenta que ellos habían muerto. Y cuando David supo de la doble tragedia, él se dolió, mas sin embargo sabía que era el elegido del Señor para suceder a Saúl. Y sabiendo los miembros de la familia de Saúl que el nuevo rey iba a ser David, ellos también huyeron para tratar de salvar sus vidas, porque pensaron erróneamente que David les daría a ellos mismos el trato que daban los demás monarcas de las dinastías orientales. Y entonces entramos aquí a 2 de Samuel 4:4, donde nos dice: y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonathan. Y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vemos entonces que en este apuro de salir huyendo, este nieto de Saúl sufre una lesión que lo deja discapacitado. ¿Por qué? Porque quizás con ayuda médica él pudo haberse recuperado, pero al estar huyendo quedó con esa discapacidad en ambos pies. Y más que él estaba tan pequeñito, el relato sagrado nos dice sobre él. Luego, al hacer referencia, 20 años más tarde, y ya leeremos en 2 de Samuel 9. En esta parte de la porción bíblica que vamos a leer, nos damos cuenta que ha continuado la historia de la vida, tanto de Mefiboset, que ya es un adulto y ha quedado con un impedimento físico bastante grave porque está discapacitado, dice la palabra, de ambos pies. Mientras David está no solo ocupando el trono, sino también que ha ganado el corazón del pueblo, ha adorado al Señor y ha visto la mano del Señor en favor de él con todas las conquistas y todas las cosas que ha logrado gracias al favor del Señor. Y dentro de este momento, por decirlo así, de victoria, él se pone a pensar sobre las bendiciones del Señor, muy probablemente, y sobrecogido a bondad por medio de la gracia del Señor, y reflexionando, medita en la amistad que tiene con Jonathan y hace recuerdos. Y seguro por eso lo que encontramos en 2 de Samuel 9:1. Y él pregunta: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonathan? Vemos en este momento que esa pregunta que hace el rey David nace de un corazón lleno de gracia, de un corazón que es agradecido. Y entonces leemos ahora en 1 de Samuel 20, del 13 al 17, lo que nos
narra la historia con respecto a la relación que tuvo David con Jonathan. Y remontarse al pasado hace ver esa relación de simpatía, esa relación en la cual él está recordando el bien que le hizo Jonathan y por lo tanto lo considera un amigo especial. Y aunque ahora esté muerto, él desea proteger a quien haya quedado de esa familia. Entonces leeremos en 1 Samuel 20, del 13 al 17. Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonathan, y aún le añada, si no, te lo hago saber y te envío para que vayas en paz. Esta es una conversación que están teniendo Jonathan y David. Y Jonathan está diciendo, y que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera? No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonathan pues hizo un pacto con la casa de David diciendo, el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues le amaba como a sí mismos. Quiere decir que David está recordando esa conversación, esa promesa, y sabe que es momento de ponerla en práctica. Y no está pasando por alto los términos de esa promesa. Y por eso hemos leído en Samuel 9:1 cuando él dice, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo muestre bondad por amor a Jonathan? Aquí surge una palabra que en algunos momentos la hemos escuchado. Es la palabra hebrea Geset y a menudo es traducida en el Antiguo Testamento como misericordia, como un amor bondadoso, como una gracia. Y ahí la pregunta que plantea David, ¿hay todavía alguien vivo en la familia de Saúl a quien yo pueda mostrar la misma clase de gracia que Dios ha tenido conmigo? Y entonces esa es la idea que comienza a dar vueltas en la mente de David. Por eso estamos diciendo que es un ejemplo de gracia y queremos aprovechar para afirmar que no solo la recibimos, sino que también la hemos de compartir con los demás. Este planteamiento, la pregunta que está haciendo David, no está enfocado así como hay alguien que me merezca, hay alguien que cumpla los requisitos, hay alguien inteligente que pueda servirme para asuntos estratégicos dentro de mi reinado. Fuera de eso, él solo dice, ¿ha quedado alguno? Estamos viendo entonces aquí de un deseo incondicional, de una pregunta que está empapada de gracia. Él dice, ¿habrá alguien por ahí? Y entonces recordemos esos rostros que dicen sí. En este momento, con esa actitud, el rostro de David está diciendo que sí. ¿Por qué? Porque él desea realmente ayudar. Y contrastamos en este momento más bien con la actitud que muestra Siba, el servidor que tiene David, porque Siba posiblemente por su respuesta podríamos decir que tiene un rostro de no. Y leemos en 2 Samuel 9, versos 2 y 3, porque afirmamos esto. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu servidor. Y dijo el rey, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonathan, lisiado de ambos pies. O sea, con esta respuesta, él no está, digamos, como resaltando que sí quedó alguien,
sino que de una vez está haciendo referencia a la condición de discapacidad de esa persona, como diciendo, creo que no es adecuado, no es propio de la realeza tener cerca a un hombre con esta condición entre nosotros. Y vemos que David pregunta un poco más y le dice, ¿dónde está? Y entonces pide que se lo traigan. Y Siba responde que sí, que vive en la casa de Maquir, hijo de Maniel, en Lodebar. Cuando rescatamos el tema del nombre donde está viviendo Mefiboset, en hebreo, Lodebar significa un lugar estéril, o sea, una tierra que no es apta para poder alimentarse, para poder, en términos espirituales diríamos, ser pastoreados, recibir lo que se necesita. Y esta actitud de Siba es como decir, este hijo de Jonathan vive en un lugar absolutamente desértico, sin cultivos, sin mayor cuidado. Y entonces David es categórico ante su respuesta. En segunda de Samuel, donde estamos leyendo ahora, siempre en el capítulo 9, pero ahora versos 5 y 7. Entonces el rey mandó a traerlo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset, y éste respondió, he aquí tu siervo. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Estamos notándolo? El nivel de gracia, el nivel de misericordia. Es muy probable que Mefiboset, en su condición de discapacidad, se pudiera sentir asustado para entrar al palacio del rey. Y esta situación de cuidar la identidad de él para salvar su vida, lo hizo huir y esconderse. Quizás él no deseaba ser hallado porque tal vez pensaba que aquel que había sucedido en el trono al abuelo podría querer negarse, vengarse, hacerle algo malo. Pero damos gracias a Dios de que David estaba claro en lo que es recibir gracia. Y él también estaba dando gracia. Por eso lo mandó a buscar. Y nos damos cuenta entonces que quizás Mefiboset queda así como impresionado al ver el carácter de David. Definitivamente debemos de resaltar que David, teniendo su corazón lleno de gracia, también desea liberar a esa otra persona, en este caso Mefiboset, de todo temor, de toda situación que lo hacía estar en oscuridad, estar escondido, estar limitado. De ninguna manera quería producir más dolor en el corazón de Mefiboset. Y esta historia definitivamente es una historia que nos habla de la gracia de Dios. El corazón de David está lleno de la gracia. Y cuando revisamos en el Nuevo Testamento, hay un mandamiento que Jesús repitió con frecuencia y hasta la fecha nos habla a nosotros también. Vamos a buscarlo. Uno de estos relatos los podemos encontrar en Mateo 14, específicamente en el versículo 27. Recordemos que en esa escena lo que está ocurriendo es que Jesús le había dicho a sus discípulos que entraran a la barca y la multitud se había ido, y estando ellos en la barca
estaba siendo azotada por las olas, por el viento. Y Jesús, andando en el mar, se los encontró y ellos gritaban, ¡un fantasma! Y tenían miedo. Y entonces, en el versículo 27, leemos que Jesús les dijo, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y así como Jesús nos lo dice a nosotros, así fue la actitud de David al estar cerca de Mefiboset. Algo que quiero que rescatemos aprovechando esta palabra de Mateo es que dentro de los comentarios se dice que mínimo 365 veces se nombra dentro de las escrituras esa expresión de no tengas miedo. Mas sin embargo, buscando información dice que considerando variaciones de la frase como no teman o no temáis, aumenta tremendamente la cantidad de veces en que Jesús o se expresa también de parte de Dios que no hemos de tener temor. Con este abordaje que hace David, fiel al carácter de un hijo de Dios, también se muestra con bondad ante Mefiboset y por su forma de expresarse con él, definitivamente le va a decir no tengas temor. O sea, no te estoy mandando a buscar para castigarte, para despedazarte, para dañar tu honor, sino más bien lo que deseo hacer contigo es misericordia. Y hoy el Señor nos está recordando en esa condición a usted y a mí. Es lo mismo, Dios desea hacer el bien, la misericordia con nosotros. Y nos damos cuenta entonces que en este ejemplo que estamos rescatando de la gracia, entra en una posición diferente, a una posición diferente Mefiboset, porque a pesar de que ni siquiera sabía que existía o el nombre que tenía, en el momento en que él sabe que existe, se interesa. ¿Y por qué se interesa? Porque hace conexión con todo el bien que Jonathan le había hecho a él. Leemos ahora en 2 Samuel 9, a partir del verso 7, es lo que venimos comentando. Le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y nos damos cuenta que esta reacción que tiene Mefiboset, ¿verdad?, queda impactado y tal vez subestimándose. Y es punto de ir viendo e ir meditando en nosotros. Dice el versículo 8, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Estas palabras tan despreciables, por decir así, que él está dando, es un producto tal vez también de esa vivencia que él ha tenido en Lodebar. ¿Y por qué? Porque lo que había conocido era la miseria, era el dolor. Y así Dios desea que usted y yo entendamos que aunque hayamos estado en un lugar incorrecto, en un lugar incómodo, hayamos sufrido, hayamos pasado muchas cosas, el Señor quiere hacer algo diferente o ha hecho algo diferente con nosotros. Nos ha devuelto aquello que nos habían quitado. Ha extendido su favor y su misericordia. Y no solo eso, sino que quiere intimar con nosotros, quiere estar cerca de nosotros. ¿Y todo por qué? En el caso de Mefiboset, estos privilegios venían gracias al agradecimiento de David con Jonathan. Nosotros obtenemos esta gracia, valga la redundancia, gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz. Es simplemente que el Padre quiso darlo, es un regalo, es algo totalmente maravilloso. Y vean lo que ocurre. Leamos ahora en el versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo,
todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Quiere decir que David no tuvo contemplaciones, por decir así, en peyorativas o de mal en pensar en Mefiboset por su discapacidad, por su condición, sino que más bien en gracia le devuelve más cosas. Y no solo eso, sino que pone a trabajar a Siba y a todos sus hijos, o sea, prácticamente 36 personas al servicio de cuidar de todo la tierra y de todas las cosas que se le estaban entregando a Mefiboset. Y eso sí, siempre estuvo Mefiboset invitado a sentarse a la mesa del rey. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos saca de ese lugar de tristeza, de dolor, nos da de sus bendiciones en sobreabundancia. Y aparte de eso, hace que otros también trabajen para ayudarnos. O sea, se cumple la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Realmente hemos de confiar en esa palabra, en esas bondades del Señor y no quedarnos en el pensar en esa expresión que tuvo Mefiboset, que porque él tenía cuidado de un perro muerto como él. Muchas veces, a veces resistimos a la gracia, la hacemos a un lado porque nos sentimos indignos, pero hemos de recordar el texto o el título de esta enseñanza que dice, indigno, sin embargo, amado incondicionalmente. Y ahí es donde recordamos que la gracia es un regalo, es algo que no merecemos, pero Dios nos quiso dar. Y sí debe haber humildad en nosotros, de ese reconocimiento, de esa aceptación de que Él nos lo dio, lo vamos a tomar, lo vamos a vivir, lo vamos a disfrutar. ¿Qué cree usted que pasó con Mefiboset? Muy probable se estuvo sentando a la mesa del rey una y otra vez y pudo no solo disfrutar de la presencia del rey, sino también de los hijos del rey y ver todas estas situaciones que se dieron. Aquí el punto es, ¿creen ustedes que Mefiboset entendió la gracia? Yo creo que al hacer alusión o referencia a esta estrofa que dijimos al inicio, sí la entendió. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Gloria a Dios por eso. Ahora le invito para que consideremos algunas analogías de la gracia. Entre la gracia que le fue mostrada a Mefiboset y la gracia que hemos recibido usted y yo, vamos a hacer mención de por lo menos 8 similitudes. La primera es que en el pasado Mefiboset había disfrutado del compañerismo de su padre. Y lo mismo sucedió con nuestros padres, con Adán y Eva. Ellos también disfrutaron del compañerismo del Señor. Como segunda característica, vemos que así como apareció la tragedia, el temor y lo que sufrió Mefiboset con la caída, lo dejó con esa discapacidad por el resto de su vida. Así, cuando entró el pecado, la humanidad sufrió una caída que le ha dejado incapacitada para siempre en la tierra. Número 3. David, el rey, por el amor incondicional que le tenía a su amigo Jonathan, buscó a quien pudiera demostrarle su gracia. De manera similar, Dios Padre, por la aceptación incondicional de la muerte en la cruz de su Hijo unigénito,
también muestra su gracia. Y en cuarto lugar, este hombre discapacitado no tenía nada propio, no podía hacer nada y no merecía nada. Y ni siquiera intentó ganarse el favor del rey, porque lo único que podía hacer era aceptarlo, aceptar toda esa ayuda humildemente. De manera que nosotros también, pecadores, sin esperanza y sin mérito alguno, que no merecemos en absoluto el favor del Padre, no podemos sino aceptar humildemente esta muestra tan grande de gracia. Como punto número 5, nos damos cuenta que así como el rey David rescató a esta persona discapacitada en su infortunada existencia y de sacarlo de Lodebar, de un lugar solo, triste, y lo pasó a un lugar donde estaba encontrando amor, honor, compañerismo. Así Dios nuestro Padre ha hecho lo mismo por nosotros. Nos saca de ese Lodebar, donde está el quebranto personal, donde están las cosas incorrectas, y nos rescata, nos pone en un lugar diferente y nos da alimento espiritual al estar cerca de Él. 6. David adoptó a Mefiboset en la familia real y le brindó constantemente provisión, alimento y bendiciones. Así también nosotros hemos sido adoptados como hijos e hijas en la familia de Dios y estamos rodeados de esa gran bendición, de esas bendiciones que Él tiene para nosotros y que están dentro de su reino, dentro de sus planes y propósitos para nosotros. 7. La discapacidad permanente de este joven Mefiboset le recordaba para siempre la gracia del rey. Y nuestro estado imperfecto nos impide olvidar de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde abundó el pecado. La gracia de Él ha sobreabundado para nosotros. Y como punto 8 y de cierre, cuando Mefiboset se sentaba en la mesa del rey, era tratado como uno de los hijos de David. Nosotros también, cuando un día estemos celebrando con el Señor, también seremos tratados en esa mesa de las bodas del Cordero como hijos de Él. Y sabemos que estaremos ahí compartiendo no solo nosotros, sino con todos esos personajes de la Biblia, reformadores, evangelistas, pastores, misioneros, escritores, todas aquellas personas que sin consideración a sus logros, sino por los méritos de Jesucristo, también han recibido gracia, en donde los que son indignos vienen a ser dignos, porque Dios nos ama a todos con un amor totalmente incondicional. Señor Jesús, gracias por esta palabra que has entregado hoy. Gracias, Señor, porque tú nos haces ver que todo es por tu favor, porque tú nos has acogido como tus hijos, porque tú nos has amado, porque tú no nos dejas y no nos desamparas, porque se cumple tu palabra que el que tomas por hijo, nadie lo arrebata de tu mano. Hoy queremos agradecer que a pesar de sentirnos indignos, tú nos has amado incondicionalmente y lo sigues haciendo. Realmente, a pesar de los peligros, de la aflicción, tu gracia nos ha librado, nos ha sostenido y nos sigue guiando feliz. Hoy, Señor, estamos reafirmando la gracia. Tú eres el Dios que hace lo que hace por su gracia. Tú eres el Dios que dice, puedes ser lo que eres porque yo te formé así. Gracias, Señor, porque junto con esa gracia permitimos que los demás sean lo que son. Porque respetamos, porque sabemos que tú tienes un propósito, un plan con cada uno. Y es cuando te conocemos, es cuando intimamos contigo, es cuando escuchamos tu Espíritu Santo que nos damos cuenta hacia qué vamos, cómo nos podemos dirigir, qué decisiones debemos tomar, todas guiadas con tu Santo Espíritu.
Cuando no somos perfectos, cuando sale nuestra humanidad, nuestra imperfección, pedimos perdón y nos abrazamos a ti, y es tu gracia la que nos sustenta, la que nos sostiene, la que nos devuelve aún las cosas que hemos perdido por nuestras malas decisiones, y nos pones en un lugar de privilegio porque nos amas y nos respaldas. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos entender con este ejemplo de la gracia que hemos hablado hoy, que tuvo David con Mefiboset, como tú, Señor, por amor a tu Hijo Jesucristo, tienes esa gracia y ese favor para nosotros, y nos ayudas y nos ministras y nos bendices y nos cuidas día a día y nos apacientas. Queremos vivir, Señor, bajo esa gracia, ser humildes y aceptarla, y darnos cuenta que es nuestra decisión, en ese libre albedrío, abrazarnos a ti, disfrutar de tu amor, de tu perdón y de esa plenitud que hemos venido hablando una y otra vez, de aquel que lo llena todo en todos. Bendigo a tus hijos, bendigo a todos los que escuchan estas enseñanzas. Habla, Espíritu Santo, a los corazones, repara, sana, anima, y que nos sintamos muy motivados para seguir adelante, sabiendo que todo es por ti y para ti, y tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Síguenos amando, síguenos hablando. Seguimos deseosos de ti, de aprender, de ensanchar nuestras estacas y de extendernos hacia adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios me los bendiga, amados. Nos encontraremos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Muchas y ricas bendiciones. Se les ama mucho.